pues para efectos de compartirlo posteriormente. Bienvenidas, bienvenidos, estamos en este coloquio a 100 años de la teoría del derecho de Pachucanis. Ha habido otros par de eventos en México, pero la verdad es que no ha sido lo más comentado ni lo más discutido. En otros países ha habido también algunas iniciativas, incluso más grandes, con mucha más gente, pero no queríamos dejarlo pasar, pues sobre todo aquí, digamos, con el músculo, ¿no? De la UNAM, porque es quizá el patrocinio más grande. Ariadna está ahí, Napoleón también, Raimundo también y yo también. Así que los convocamos de manera... Se trabó. Se perdió. José Ramón. Él le mandé un mensaje a ver si lo ve, porque a lo mejor él sigue, ¿no? A todos nos ha pasado. ¿De qué fue tu libro, Raimundo? Digo, ya sé que están grabando, pero... Mira, es este libro, se llama En defensa de la crítica jurídica, especificidad y vigencia de un discurso herético, el fracaso de la filosofía del derecho de los juristas frente a la renovación de la crítica marxista del derecho en el siglo XXI. Ese fue el libro que me escribió ahí un prólogo, José Ramón. Sí, sí. Wow. Está buenísimo, es una crítica radical a la filosofía supuestamente del derecho para juristas, de gente como Ferrajoli, los positivistas, los neopositivistas, los kelsenianos, etcétera. Bueno, a ver si comentamos algo de ese gran texto de Sí. Gracias, doctor, gracias. Dice José Ramón que se le fue la red. Napoleón, por favor. Bueno, pues puedo tratar de comenzar. Bueno, pues es un placer estar acá con colegas tan queridos como los que he mencionado: Raimundo, Ramón, Ariadna, Jesús, Carlos Magaña, sobre todo Carlitos, y otros más. Les quiero comentar algo. Voy a ver si puedo. Los que me conocen saben que tengo un problema neurológico con el lenguaje, que de repente no puedo hablar bien. Una especie de derrame, no sé qué haya sido, que me impide hablar bien, pero trataré de echarle ganas a la forma de hablar mi presentación, que será breve, algunos 15, 20, 25 minutos sobre Pachucani, ¿no? Entonces, la idea que tengo es un poco, estoy muy motivado por las lecturas de Pachucanis tan ricas que hemos observado en diversas partes del mundo, ¿no? Estuvimos con Carlos Magaña y con el maestro Raimundo Espinosa Hernández hace 3, 4 semanas en Brasil, en Sao Paulo, y pudimos escuchar y ver diversas interpretaciones de Pachucani, ¿no? Una especie de hermenéutica jurídica, política de Pachucanis en el siglo XXI, ¿no? Donde escuchamos posturas, pues, algunas tratando de vincular el Pachucanis leninista con el Pachucanis, con un Pachucanis más crítico. Por lo que yo sé, a Raimundo le gusta mucho la versión del Pachucanis de Korch, que es también muy bueno. Plantea la posición junto con Antón Panecoe
de los consejistas holandeses de principios de siglo, de los años 20, después de la Primera Guerra Mundial, y en la que hubo un colega que venía mucho a México, allá por el 68, 70, que yo tuve la oportunidad de verlo aquí en México en la Facultad de Economía, un gran economista llamado Paul Matic, que seguramente lo conocen, que traía una versión de Pachucanis muy parecida también a la de Panecoid, porque fue consejista, y a la de Karl Korsch, de una u otra forma, ¿no? Entonces, a lo que voy es a que hay distintas versiones de Pachucanis. La versión de Karl Korsch, que me parece muy interesante, que, bueno, algunos la manejan muy bien como Raimundo, ¿no? Una segunda versión sería el Pachucanis trotskista, que sería quizá un poco el Pachucanis que reivindica, o los autores que reivindican a Lenin en la polémica, a Trotsky en la polémica con Lenin de 1903 a 1917, casi cuando estaba Trotsky trabajando con los mencheviques, ¿no? Y también, de una u otra forma, la crítica que hay a Trotsky por pues el conflicto con la burocracia soviética, ¿no? De esa época, que culminó con, desde mi punto de vista, con la restauración total del capitalismo y de la forma jurídica imperial, tal como se da en la actualidad en la Unión Soviética. Entonces tendríamos un Pachucanis corchiano, un Pachucanis trotskista, que, que ve bien los textos, relativamente bien los textos del Pachucanis, que van del 14 al 29, desde el famoso artículo sobre Alemania, una crisis que nos amenaza, escrito ya por 1914-15, hasta la teoría general del derecho y del marxismo, que se da, por decirlo así, en 1924, 26, 27, las diversas ediciones, y en la cual pues estamos un poco celebrando el centenario de su publicación en México, ¿no? Gracias al prólogo y algunos maestros míos que hablaban ruso, como Wenceslao Roses y Adolfo Sánchez Vázquez, desde los años 60, conocían el manuscrito de Pachucanis, y en 1976 pues salió, por fortuna, ya en castellano, por la viejísima y famosísima y buenísima editorial Grijalvo, ¿no? Entonces, bueno, en esta versión muy aceptable también trotskista de Pachucanis, pues vemos la existencia de dos Pachucanis, según yo he podido corroborar con la lectura de algunos críticos de esta tendencia política, sobre todo el Pachucanis, el Pachucanis 1, que sería del 14, 15, 16, en la Primera Guerra Mundial, hasta el 29, más o menos, con economía y regulación jurídica, y el Pachucanis 2 podría ser el Pachucanis stalinista, según los trotskistas, que sería el Pachucanis que va de el libro Teoría General del Estado y el Estado y el Derecho, que tiene varias versiones, y la última es la de 1936, donde presenta una versión acabada, Pachucanis, y nos plantea pues su posición leninista, tan criticada por Korsch, por Panecoat, por Paul Matic y otros más, hacia Pachucanis, y también la postura de cuestionar su trayectoria, pues ligada al equipo de Stalin, ¿no? Sabemos
que en la Unión Soviética se da de una u otra forma una lucha encarnizada entre las posiciones de Lenin, por un lado, del Berlov, de los leninistas químicamente puros, que también tienen, que también son criticados por diversas corrientes al interior de la lucha política, ¿no? Como lo acabamos de mencionar. Luego viene la fracción vinculada al trotskismo, con Kamenev, con Zinoviev, con Sergeyakov, con Sokolnikov, con Radev, con Rykov, etcétera, 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 ¿no? Que tuvieron un desenlace fatal en los procesos de Moscú y en las famosas purgas, ¿no? Y luego la línea que se queda con el control del Partido Comunista desde el 24 hasta el 53, donde estaría Joseph Fugatsvili, Stalin, Vissarionovich Fugatsvili, también ahí estaría Orzonikidze, también estaría Vorochilov, Molotov, Karanovich y otros miembros más de esta línea, ¿no? Hasta llegar a lo que se comentó como el triunfo del grupo de Nikita Khrushchev, Brezhnev, Podgorny, Kosygin, todos los llamados por algunos críticos revisionistas, ¿no? El revisionismo soviético contemporáneo, que bueno, termina con Gorbachev y bueno, y ahora con Putin, pues está en otra dimensión. Entonces, un poco para decir rápidamente que hay diversas lecturas de Pachucanis, ¿no? Una tercera lectura podría ser la lectura kelseniana, para entrar un poco más, dejar un poco a las versiones en el campo del marxismo y presentar brevemente la versión de Kelsen sobre la crítica Pachucanis, que la hemos visto pues en su famoso libro Teoría Comunista del Derecho y del Estado de Hans Kelsen, donde Hans Kelsen pues critica fuertemente ay Dios, nuestro autor, y de una u otra forma vemos cómo hay, cómo se da esta situación, ¿no? Que la crítica de Kelsen fundamentalmente a Pachucanis se da dice Kelsen que Pachucanis tiene una posición francamente economicista al identificar las relaciones jurídicas con las relaciones económicas, ¿no? Bueno, cosa que no nos extraña, porque esto lo dijo hace casi un siglo Kelsen, y en la actualidad la mayor parte de las teorías jurídicas contemporáneas, como lo ha demostrado el maestro Raimundo, critican la identificación económica del derecho, ¿no? Vemos que los kelsenianos actuales o los neopositivistas actuales, desde Ricardo Guastini, desde Paolo Comanducci, desde la escuela de Génova y otros más, Joseph Raz, el propio Herbert Hart, etcétera, critican, y antes Carlos Alchurrón, Eugenio Bulín, Ricardo Ribur y toda la playa de positivistas argentinos. En Argentina ha sido un país donde el positivismo ha tenido mucho éxito. Los positivistas van a negar la identificación del derecho con la economía, con las relaciones sociales de producción. Pero no nada más los positivistas. Aquí se ve una especie de maridaje del 99.9 de las corrientes de la llamada filosofía del derecho de los juristas, pues niegan la economía. No estaba pensando en el pospositivismo, también llamado principialismo, del español
muy conocido en México, Manuel Atienza, de Dworkin, el propio Ronald Dworkin, Robert Alexi y otros más, pues de una u otra forma jamás han aceptado que el derecho tenga que ver con una fundamentación económica, jamás han hablado de la forma jurídica, jamás han hablado de la forma jurídica como reflejo de la forma mercantil y de la forma valor, de la forma dinero, de la forma valía, de la forma económica, como lo hace Kelsen. Entonces, lo que plantea Kelsen a Pachucanis es algo muy interesante porque incluso en la fecha actual no ha habido grandes críticas a esa posición, ¿no? Entonces, los positivistas y los postpositivistas se dan la mano al negar la posibilidad de ver la forma jurídica al margen de un encuentro entre sujetos jurídicos, de portadores de mercancías, aunque sea su fuerza de trabajo a nivel de la venta de su fuerza de trabajo a cambio de un salario, y por otro lado el capitalista propietario de los medios de producción que utiliza la venta de la inversión de su dinero para transformarlo en capital gracias a el proceso de valorización de capital. Esta cosa tan sencilla que ya había planteado Marx en la sección primera del primer tomo del Capital y también en el Grundrisse y en la contribución a la crítica de la economía política, los textos llamados maduros económicos de Marx, y que Pachucanis lo reconstituye de manera genial en su texto, que por cierto algunos me decían que era un texto muy chiquito, que son 7 capítulos nada más, ¿no? ¿Verdad? El primero donde habla del método de la construcción de las ciencias de lo concreto hacia las ciencias abstractas, el segundo vinculado con la ideología y el derecho, el tercero con la norma y la revelación, el cuarto con el sujeto y la mercancía, el quinto con la moral y el derecho, el sexto con el Estado y el derecho, y el séptimo con el derecho y la violación del derecho, donde habla del derecho penal. Esto que él entiende por teoría general me parece estupendo, porque de repente vemos a grandes juristas con 3, 4 tomos de 1000 hojas cada uno sobre lo que es la teoría del derecho y lo que debe ser una teoría general, que es otro tema muy importante que hay que ver, pues, y pues conduce a una, pues un poco a risa, ¿no? Las diferencias entre una obra tan pequeña donde aborda tantos temas Pachucanis y las obras, como llaman los novelistas, las novelas Río o los tratados jurídicos Río, que a veces no dicen absolutamente nada, ¿no? Bueno, también la visión naturalista critica de Pachucanis, su visión basada en la lucha de clases y entender la forma jurídica como parte vinculada al interior de la dominación de clase y de las relaciones sociales de producción, ¿no? En ese sentido, pues bueno, veo cómo la mayor parte de las teorías jurídicas contemporáneas hacen esta crítica a Kelsen. Incluso en el campo del anarquismo, ¿no? Tenemos un colega que conocimos desde hace unos 20 años que venía a las reuniones de Óscar Correa, Aníbal Dauria, que trata de establecer una especie de nexo, una especie de Kelsen anarquismo, ¿no? Una cosa muy extraña, que pues que siempre que lo planteó aquí en los encuentros de crítica jurídica le hicimos
comentarios, pero sigue él planteando. Anoche estaba viendo lo de su texto, Crisis del Estado, Crisis del Derecho, que aunque ya tiene tiempo, estaba viendo unos textos nuevos donde sigue planteando la misma situación, ¿no? La visión de de una u otra forma Kelsen podría ser anarquista, ¿no? Cosa que, bueno, que desde mi perspectiva tampoco es posible, ¿no? O algunos autores de los años 20 que aprovechando el texto de Kelsen sobre Marx y Lasalle, o Lasalle, él pues plantea una posición lasallista, una posición mínimamente socialdemócrata, que sería otra lectura, otra más. Hasta un poco ya para ir cerrando, las lecturas posmodernas de Pachucanis, en primer lugar la de Zizek, de Slavoj Zizek, que plantea pues que Zizek, la hipótesis central de este autor tan leído en la actualidad, Zizek, es que no podemos recuperar las experiencias del siglo XIX, del siglo XX, en la construcción de un comunismo para el siglo XXI. Yo creo que sí es válido recuperar la experiencia de la Comuna de París, de las experiencias en la Primera Internacional de 1864 a 1876, donde se da ese debate tan rico, incluso sobre lo que es el derecho entre positivistas vinculados con la escuela exegética francesa de Melville, Tocqueville, Boncasse y otros, y mucha gente vinculada directa o indirectamente a la Primera Internacional o Asociación Internacional de los Trabajadores. Igual sucede con la Segunda Internacional, ¿no? Fundada ya por Engels y por Kautsky. Pues hay un libro muy interesante de Federico Engels, aún no traducido al castellano, y que lo vi en Brasil, llamado Socialismo Jurídico, ¿no? Donde escribe Engels con Karl Kautsky, y nos da una visión también. Vemos la posición de Kautsky, que al final terminaría con una postura socialdemócrata, social electorera, social parlamentarista, y terminaría junto con Edward Bernstein y otros alejándose del marxismo, ¿no? De ahí la tremenda crítica de Lenin en El Estado y la Revolución, y la enfermedad infantil del izquierdismo y del comunismo contra las posiciones mencionadas por tales autores. Bueno, igual podemos hablar de otras visiones, la visión de Alain Badiou, que entiende ontologicistamente las ideas de Pachucanis, y otras más, ¿no? Bueno, ya para terminar, pues no sé si podamos platicar un poquito sobre esto. Eh, Pienso que el marco conceptual, el horizonte categorial, el tejido nocional de Pachucanis es de enorme valía para entender el momento presente en América Latina, donde hay grandes luchas, grandes movimientos, grandes huelgas, grandes cambios en algunos países, etcétera, y que nos dan una idea de la importancia que tiene no solo Pachucani, sino el análisis marxista para comprender la lucha de clases, la crítica al neoliberalismo, la crítica a los fundamentos del liberalismo, porque estaba viendo también que liberales, defensores de que el liberalismo es la doctrina que defiende a la burguesía, ¿no? Desde John Locke, con sus dos ensayos sobre el gobierno civil en el siglo XVII, que retoma ideas de Thomas Hobbes, de Samuel Pufendorf, de Hugo Gorosio y de otros autores, algunos naturalistas. Vemos cómo desde esa época, en el caso de Locke,
con Leibniz, con tantos autores como Immanuel Kant y otros más, hasta llegar al siglo XIX con la escuela analítica anglosajona, con James Mill, John Stuart Mill, Jeremías Bentham, John Austin y otros, pues hasta llegar al siglo XX con John Rawls, que habla de un liberalismo igualitario, defendiendo siempre el capitalismo, al modo capitalista de producción, y eso implica la defensa de la propiedad privada y estar totalmente al servicio de la burguesía, ¿no? Entonces, un poco concluyendo, el liberalismo en su vertiente liberal igualitaria de John Rawls, en su falsa vertiente comunitarista de Michael Sandel y Michael Balzer, que vemos en los cursos de filosofía política, o en el supuesto comunitarismo de McIntyre, que también es liberal, o Charles Taylor, que también es liberal, o Ferrajoli, que también es liberal, y todos, ¿no? Vemos una especie de enlace, una especie de matrimonio entre el liberalismo como doctrina social, económica, jurídica y política del capitalismo, con los positivismos, los neopositivismos, incluso los naturalismos, las corrientes decisionistas al estilo de Carl Schmitt, las corrientes relacional juridicistas de Savigny, Bierling y otros más. Bueno, aquí dejaría, les pido disculpas por mi lenguaje, pero espero que se haya entendido un poco mejor y podamos dialogar un poquito, ¿no? Posiblemente. Gracias, muchas gracias. No, gracias a usted, doctor, y clarísimo. Muy bueno, doctor. Muy bien. Además, coincidentes porque sin expresarlo así tan enfáticamente, pero coincidimos en esta actualidad de Pachucanis, creo que es el tema, ¿no? Y justo desde esta, vamos a decirlo, pensamiento situado, ¿no? En América Latina, que requiere, pues, ajustar sus categorías a partir de los problemas, pues eso, ¿no? Que le ha traído sobre todo ese capitalismo, ese turbocapitalismo feroz, ¿no? Yo creo que sí dará tiempo de conversar. Doctor, vamos con Ariadna, que también decía que sería breve y con la intención de que podamos integrar también alguna quizá o dos, tres intervenciones de quien nos acompaña. Ya está aquí Felipe García Reper, que tenía ganas de hablar también, y veo a Sergio Moisés Gutiérrez. Adelante, Ariadna. Gracias. Bueno, a mí me gusta mucho pensar o estudiar las teorías desde el contexto histórico, político, social y también teórico, ¿no? Porque ninguna teoría surge aislada y responden, particularmente las teorías socialistas, responden a la historia. Entonces, Pachucanis está inspirado y basa toda su teoría en la teoría marxista, o sea, primero de Marx y Engels y luego de Lenin. Y entonces Marx hace una crítica al capitalismo y plantea cómo el capitalismo es parte de un proceso histórico que se ha dado. Entonces, en esa época y en la actual, nos encontramos en el capitalismo y del capitalismo es posible pasar a un comunismo, ¿no? El rasgo particular del capitalismo, en términos muy sencillos, es la explotación del hombre por el hombre y de la creación del capital, la opresión y demás. Y entonces en el comunismo y la lucha de clases, ¿no? La contradicción de clases y la lucha de clases. En el comunismo ya no va a haber clases, ya no va a haber lucha de clases, no va a haber explotación y entonces todos van a ser muy felices, pero antes de eso reconocen Engels y Marx que va a haber un periodo intermedio que es como un comunismo primitivo, que también llaman ellos dictadura del proletariado, y después alguien que no es Marx le llama socialismo, ¿no? Que es lo que nosotros conocemos como socialismo. A mí me parece súper importante no olvidar que este periodo se llama dictadura del proletariado, ¿no? Es un tipo de organización muy particular que es una dictadura,
porque eso tiene consecuencias jurídico-políticas y sociales también, ¿no? Entonces no es simplemente una organización social normal o democrática o lo que sea, sino es una dictadura. Entonces, porque bueno, tanto Engels como después Lenin, hay que recordar, y esta parte también es súper importante, que Marx muere antes de hacer una teoría del Estado y no le da tanta importancia al derecho. Entonces, no podemos hablar de una teoría marxista del Estado, porque Marx no hizo eso, ¿no? Entonces, será una teoría marxista-leninista, porque Lenin sí hace una propuesta sobre el Estado, una crítica, y bueno, finalmente dirige por unos años la dictadura del proletariado. Entonces, la influencia, y de lo que se habla, es marxismo-leninismo, pero tanto Engels como Lenin van a proponer que el Estado desaparece hasta el comunismo, pero durante la dictadura del proletariado tiene una función particular, ¿no? Entonces ellos dicen, hay que agarrarlo y hay que destrozar el Estado burgués capitalista para convertirlo en una dictadura del proletariado que eventualmente va a desaparecer. Entonces no es esta cosa mágica en la que poco a poco empieza solito a desaparecer, sino que hay una estructura. En un inicio, la estructura o las pretensiones que había era de una estructura más sencilla, y luego, y que es un poco donde entra Pachucanis, ¿no? La primera obra, La Teoría General del Derecho y el Marxismo, de 1924, sale publicada pocos meses después de que muere Lenin, y entonces ya es con Stalin. A mí me encantó cómo Pachucanis está dialogando con Kelsen. No es, o sea, él establece una teoría porque dice, bueno, entramos en la dictadura del proletariado y es necesario definir qué vamos a hacer con el derecho. ¿Para qué nos va a servir el derecho? ¿Qué concepto tenemos de derecho? ¿Cómo se va a impartir justicia? ¿Qué va a pasar con los tribunales? ¿Con las legislaciones? Y entonces a partir de ello, y esa cosa en términos de teoría del derecho a mí me encantó, que no es lo mismo cuando uno hace teoría, digamos, sin prisas, que cuando tienes que hacer una teoría que le va a dar legitimidad y va a establecer una estructura de un movimiento social que está ocurriendo en ese momento. Entonces es sobre la marcha y a partir de las cosas que están sucediendo en la URSS que él empieza a desarrollar una teoría. Sus pretensiones son una teoría y un derecho que no sea ideológico. O sea, sigue siendo superestructura, pero con la pretensión de quitarle la parte ideológica. Si entendemos que la ideología es una construcción intelectual que realizan ciertos sujetos y que tiene el objetivo de interpretar o dar sentido a la realidad y que en ese sentido también se presenta como un velo o como una máscara, ¿no? O sea, al momento de interpretar, separas lo que es la realidad de eso que estás diciendo tú. Y entonces, en el capitalismo, en el Estado burgués, esa ideología lo que hace es velar la explotación y la lucha de clases y las contradicciones. Y entonces se establece una ficción de la igualdad de todas las personas, igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, que esconden que hay explotación y que no es cierto que seamos iguales, ¿no? Porque el hecho de que jurídicamente seamos iguales, que trabajadores proletarios y burgueses sean iguales y libres, pues da una libertad diferente, porque uno tiene la libertad de seguir haciendo con su capital lo que se le da la gana y el otro tiene la libertad de someterse, explotarse o morirse de hambre, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Cuando uno tiene hambre, la libertad queda bastante constreñida. Entonces, Pachucanis hace este libro y está conversando, criticando a Kelsen, la teoría dogmática de Kelsen, y él destaca primero, porque él tiene que decir qué es el derecho. Entonces, siguiendo Marx, él afirma que el derecho es una relación social en el mismo sentido que el capital es una relación social. Y es una relación social particular porque tiene que ver con la producción, ¿no? Entonces, es una relación social económica que tiene una otra cara, que es la jurídica. Y entonces son
no normas vacías, no son estructuras que puedan ser llenadas con cualquier contenido, que es un poco la postura de Kelsen, sino que para él es completamente material y real y responde a o sea, no solamente a la producción, sino en el derecho socialista, la forma en la que tiene que organizarse el Estado para poder acabar con la burguesía, con la lucha de clases, instaurar el socialismo y luego instaurar el comunismo. Entonces, es bien interesante cómo empieza publicando, o sea, esta obra es de 1924 y luego tiene unos escritos sobre Lenin y luego habla sobre la construcción del socialismo. Después publica una obra grande que es la teoría marxista del Estado y el derecho en 1932 y en 1936 publica El Estado y el derecho en el socialismo. Y se ve, porque yo creo que uno puede tener jefes feos y a Stalin. Y entonces, si bien Pashukanis está dialogando con Kelsen, al mismo tiempo hay que complacer a Stalin. Y yo creo que el camarada Stalin no estaba muy abierto a cosas que no fueran lo que él quería. Y entonces la postura de Pashukanis va evolucionando conforme cambian las políticas estalinistas. Y entonces empieza a dar cuenta empieza a justificar, y me parece que ahí muestra una cosa maravillosa del derecho, y es que se necesita legitimar el uso de la coerción, del derecho y la aplicación del derecho. O sea, no es simplemente tener un derecho que hace cosas, sino que hay que legitimarlo a través de un discurso, y ese discurso no puede ser otra cosa que ideológico. Y entonces en esa pretensión de vamos a hacer un derecho que no va a ser ideológico, porque nunca vamos a negar que es un derecho dirigido a la construcción del socialismo. Y entonces no engañamos a nadie, aquí hay lucha de clases, todo se va a interpretar con el bien colectivo, con la propiedad socialista, con la instauración de la dictadura y demás, pero que requiera una legitimación, evidencia que eso no era suficiente. Y bueno, finalmente en el último texto, incluso Pashukanis dice, bueno, o sea, nunca ha habido una teoría del derecho, nunca hemos sido capaces de decir cuál es el derecho marxista, cuál es el derecho soviético, hemos fallado muchísimo y todo lo que dice Stalin es lo que hay que hacer y eso es lo bueno, y un año después lo ejecutan. Entonces, también es hasta dónde es una teoría, y por eso a mí me parece que es súper interesante. Es una teoría que da cuenta de un proceso histórico, pero que al mismo tiempo está sometida a un patrón como Stalin, que requiere justificar una dictadura, porque el simple hecho de que sea una dictadura socialista no le alcanzó. O sea, no le alcanzó a Stalin y no le alcanzó a los teóricos. Y entonces, pues ya no le cae bien, lo acaba matando. Y luego, claro, está el texto de Kelsen en el que dice, bueno, Pashukanis no es capaz de definir qué es el derecho, y al final, y en eso estoy completamente de acuerdo con Kelsen, el hecho de que el derecho soviético, porque en las últimas obras Pashukanis dice, bueno, el derecho y la aplicación que hacen los tribunales del derecho o de las normas, o sea, formen o no parte del sistema, está dirigido al bien colectivo, a proteger la propiedad socialista, y entonces puede ser cualquier cosa. Y entonces es como, Pashukanis parte de no quiero ser dogmático y acaba en el lugar donde empezó, haciendo una teoría en la que el derecho puede tener cualquier contenido que no se distancia mucho de Kelsen y de la teoría de Kelsen, ¿no? Y bueno, así como sin entrar en muchos más detalles, creo que eso sería todo. Sí, gracias, Ariadna. Sí, entiendo, digamos, tu approach, porque pues quizá no, Ariadna es doctora en Derecho por la UNAM, con una tesis sobre el fin del Estado, vamos a decirle así, a partir de una postura, pues marxista, ¿no? Y entonces, por eso es que nos conecta con estas ideas, que además, bueno, podría decirse también
Kelseniana, Ariadna, no sé, o sea, que es justo lo que también Óscar Correas disfrutaba, ¿no? Asociar estos dos autores. Gracias por la brevedad y la concreción. Ray, ¿estás por ahí? O a lo mejor se fue un poquito a... Bueno, yo me... Aquí estoy, ¿eh? Aquí estoy. Ok, ¿quieres participar ahora? Sí. Sí, como tú me digas, claro. Sí, sí. Ok, pues miren, Raimundo, quien ya aquí presentamos como profesor de la UNAM y que también tiene aquí obra publicada, nos la han compartido ahora en el chat y que ha estudiado en estas obras a Pachucanis y lo ha citado. Fue recientemente director jurídico del CONACYT, ahora Secretaría, ¿no?, de Ciencia y Tecnología, y bueno, pues hoy nos acompaña igual para hablar. Adelante, Ray, te escuchamos. Gracias, José Ramón. Pues bueno, pues de nuevo cuenta, buenos días a todas, a todos. Un gusto acompañarlos y bueno, agradecer a José Ramón la iniciativa. Pues justo en el centenario, ¿no?, de la publicación de esta obra importantísima de Pachucanis, pues me parece que no, pues no sobran, ¿no?, los festejos o los pretextos para poder pensar críticamente el derecho y bueno, hacerlo a partir pues de la obra de un referente muy importante para esta tradición, ¿no? Que es la crítica marxista del derecho, que yo diría, pues, así como el pensamiento jurídico crítico no es uno ni es homogéneo, pues tampoco la crítica marxista del derecho lo es, ¿no? Incluso, bueno, pues tampoco la misma crítica jurídica, como la entendía Óscar Correas, pues tampoco coincide con otras maneras de entender la crítica marxista del derecho. Entonces, bueno, realmente es un ambiente pues de mucha pluralidad, ¿no? En donde nos conocemos y compartimos, pero lo cierto es que hay posiciones bien distintas, ¿no? Y lo digo porque, lo digo así para introducirnos al debate en torno a la obra de Pachucanis, porque en muchas ocasiones dentro de la tradición de la crítica marxista del derecho se considera que la base o el referente fundamental y que marca la línea para desarrollar el pensamiento jurídico crítico dentro de esa tradición, pues es precisamente Pachucanis, ¿no? Como si fuese la única posibilidad de hacer crítica marxista del derecho. Y eso, lo cierto es que no es así. Por más que Pachucanis sea un autor pues de gran relevancia, ¿no? Con una gran complejidad también, como ya nos dejó entrever el doctor Napoleón Conde al exponernos pues las diferentes lecturas que tiene y también pues con el contexto y el desarrollo de la obra del propio Pachucanis que también nos haya comentado Ariadna, ¿no? Bueno, es un autor muy importante, es una manera de entrar al pensamiento jurídico crítico, particularmente a la tradición de crítica marxista del derecho, pero no es el único camino, ¿no? En nuestro contexto, particularmente en México y en América Latina, pues realmente la línea de desarrollo de la crítica marxista del derecho que alcanzó mayor presencia y que todavía hoy la tiene y que es gracias a ella que existen hoy, pues el grupo Claxo, ¿no? Al cual pertenezco y que seguramente conocen, pues no tendría lugar sin el trabajo de Óscar Correas, ¿no? Y la obra de Óscar Correas es una manera distinta de desarrollar la tradición de crítica marxista del derecho, porque Óscar Correas cuando se traduce en México y en general, porque pasó en México, pasó en España, pasó en Colombia al mismo tiempo, en 1976, esta obra de la Teoría General del Derecho y el Marxismo de Pachucanis, cuando se traduce, pues la primera reseña que podemos encontrar en nuestro medio y en habla hispana, pues es precisamente la reseña de Óscar Correas de 1978, publicada en la revista Dialéctica, ¿no? En ese momento, pues de la UAP, ¿no? En la Universidad Autónoma de Puebla. Y en esta reseña de Correas, pues él toma distancia de la obra de Pachucanis, ¿no?
no deja de reconocerle méritos, pero pues él mismo deja en claro que el camino que él ha seguido y seguirá, que bueno, quedó todavía más claro ya en su trayectoria, pues es distinto al camino marcado por Pachucanis. Y esto lo digo porque pues algunos colegas y alumnos y más gente interesada que se acerca conmigo, incluso también con el doctor Napoleón en la UNAM, pues a veces nos dicen, no, es que Correas era pachucaniano. Lo cierto es que eso no es así. Es una creencia porque se basa en la idea de que Pachucanis es el gran referente y la línea básica de la crítica marxista del derecho que se agota en su obra, en sus planteamientos, y eso no es así. Hay otras maneras de construir la crítica marxista del derecho, como lo que pues intentó hacer, me parece a mí, con éxito Óscar Correas, en que más bien, pues lo que hacía era reconciliar posiciones que en principio nos parecerían pues irreconciliables, ¿no? Por ejemplo, rescataba el principio metodológico de Pachucanis, que a mí me parece lo más valioso, porque pues a veces los contenidos de sus obras y la propia, la censura que él recibía y que se manifestaba pues en la autocorrección de su propio trabajo que llevó adelante en diferentes escritos posteriores al de 1924, eh, eh, bueno, pues nos marca, nos señala, nos habla también de un Pachucanis que es difícil comprender porque hay que dar cuenta de esa complejidad, ¿no? Pero bueno, en el caso de Correas, rescata el principio metodológico que me parece a mí que trasciende, es lo que realmente trasciende en la obra de Pachucanis, ¿no? Con este principio metodológico quiero decir varias cosas, pero la principal, pues es que este planteamiento de que para llevar adelante la crítica del derecho moderno, en tanto derecho de la sociedad burguesa y por eso derecho burgués, como pues hay que decirlo así, porque a los juristas que comparten, que cultivan la teoría jurídica convencional, la teoría jurídica tradicional ortodoxa, pues les da mucha pena decirlo, ¿no? Y reconocerlo así, pero así es, no es una cuestión ideológica, es una cuestión de teoría social, ¿no? Es una cuestión hasta científica, si me apuran. Ese derecho es derecho burgués. Eh, bueno, la crítica de ese derecho burgués, lo que plantea Pachucanis, es que debe asentarse, pues, en la crítica de la economía política, ¿no? Y en la obra de Marx, pues eso quiere decir, entre otras cosas, en la lectura rigurosa de El Capital, ¿no? No solo es el capital, pero es el capital, básicamente, ¿no? Fundamentalmente es el capital. Y esto, pues, no es algo original de Pachucanis. Eso es precisamente lo que decía Marx, y es algo que plantea Marx desde los manuscritos, con toda claridad, desde los manuscritos de 1844, y luego ya en este deslinde de lo que es la filosofía del derecho de Hegel, ¿no? En los textos de crítica a la filosofía del derecho de Hegel, y que luego, bueno, pues se encuentra, me parece a mí muy nítido, tanto en la ideología alemana como en la Sagrada Familia, como en la miseria de la filosofía, ¿no? Me parece muy claro, hasta que, bueno, pues ya si lo quieren ver ya dicho explícitamente por él, pues en el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política, ¿no? En fin, son principios metodológicos que establece el propio Marx. También en este principio metodológico es muy importante el rescate que hace Correas, porque a lo que nos lleva es a recordar que dentro del contexto intelectual en el que Pachucanis escribe la obra que hoy celebramos, que todo este año hemos estado celebrando, una figura muy importante, dos figuras muy importantes, son Georg Lukács y Karl Korsch, ¿no? Que en 1923 pues publican las obras más importantes de la filosofía marxista del siglo XX, y a mí me parece que hasta hoy, ¿no? Que es Historia y Conciencia de Clase y Marxismo y Filosofía de Korsch, ¿no? Lukács, Historia y Conciencia de Clase, Marxismo y Filosofía de Korsch. En el caso de Korsch, también está en Lukács, pero el que lo pone así de manera expresa es Korsch. Él destaca en otro de sus textos, pues diferentes principios del marxismo, pero uno de ellos es el principio de especificidad histórica. Es muy importante este principio porque lo podemos ver también proyectado de alguna manera en la obra de Pachucanis cuando se refiere al derecho como objeto de crítica. ¿Por qué? Porque no es que exista un derecho en general, ¿no? No es que exista pues un derecho como a priori, ¿no? O como trascendental al estilo
que es lo que nosotros conocemos, porque es lo que está detrás de lo que se enseña en las escuelas de derecho, en la teoría jurídica convencional, ¿no? Porque todos, al final de cuentas, la raíz que tienen es kantiana o neocantiana. Eso es lo que se enseña. Kelsen, pues es eso, ¿no? Y muchos de estos pues receptores y cultores de la obra de Kelsen son, al final de cuentas, una cierta forma de neocantismo degradado, ¿no? Vulgarizado. Bueno, lo que esto implica es que el derecho es una forma histórica, condicionada por pues determinaciones materiales, ¿no? Que se pueden identificar. Y como forma histórica tiene un inicio y tiene un final. No es una forma absoluta, ¿sí? En términos del concepto absoluto en Hegel, pues no es una forma absoluta, ¿no? Sino es una forma histórica relativa, que tiene un principio y un final y que depende de ciertas condiciones que le dan sentido, ¿sí? Eso quiere decir que, bueno, así como inició, pues se podrá agotar, ¿no? Este principio de especificidad histórica lo utiliza Pashukanis para pensar el derecho como en su idea, en su concepto de forma jurídica, ¿sí? Y en su realización dentro del mundo, pues dentro de la modernidad capital, de la modernidad que es modernidad capitalista y es el mundo burgués, ¿no? Por eso él dice que la forma jurídica se realiza, se perfecciona precisamente en el contexto de la sociedad burguesa, pero es una forma que viene desarrollándose de atrás. Y la liga con el intercambio de equivalentes, o sea, el intercambio de mercancías, que no es lo característico, ojo, eso no es lo característico de la sociedad capitalista. Lo característico de la sociedad capitalista supone el intercambio de mercancías, pero supone, básicamente, la emergencia de una mercancía que antes no existía. Esa mercancía es la fuerza de trabajo, ¿no? Bueno, y la explotación, la extracción de plusvalor y todo lo que viene con ella. Pero, bueno, Pashukanis va dando cuenta de la forma jurídica a través de ir contando cómo es que se va desarrollando sobre la base de la sociedad mercantil simple hasta la sociedad capitalista, que es donde se desarrolla. Y más todavía, Pashukanis lo que señala es que la forma jurídica está atada a la contradicción de intereses, ¿sí? Esa contradicción de intereses sucede cuando emerge históricamente la propiedad privada que luego se convierte en mercancía y que luego se convierte en propiedad privada generalizada sobre los medios de producción en el capitalismo maquinístico gran industrial, ¿no? En fin, es muy importante entonces este principio metodológico en el que Correa sí rescata y que combina, siguiendo pues la premisa y el llamado de Pashukanis, hacerlo así, pero combina a Pashukanis con, pues por ejemplo, con Kelsen, ¿no? Que eso parece muy complicado, porque precisamente Kelsen, en su libro de 1955, ¿no? La teoría comunista del derecho, pues recoge y sistematiza una serie de críticas que ya se venían haciendo. Kelsen no es nada original en eso, nada. Lo que hace es retomar y sistematizar, desarrollar en algún aspecto críticas que ya venían sucediendo. Desde la reseña de 1930 a la edición alemana de 1929 del libro de Pashukanis. Es donde aparecen las dos reseñas importantes de críticas a Pashukanis. La primera de Gustav Radbruch, ¿sí? El abuelo de este cuate Alexi, Gustav Radbruch, un neocantiano que termina siendo justnaturalista, ¿no? Y que es el que dice esto de que se centra en el derecho privado y deja a un lado el derecho público, que entiende el derecho solamente mirando el derecho de la sociedad burguesa y el individualismo, sin darse cuenta de que hay también la posibilidad de un derecho social, que es la postura política que defiende Radbruch como centrista, ¿no? De socialdemócrata, digamos, ¿no? En fin, varias de estas críticas que luego recoge Kelsen, pues son las críticas que ya había establecido Radbruch desde 1930 y las críticas de Korsch, ¿no? Que son, me parece a mí, las que tienen más peso y nos ayudan a medir con mayor precisión que las de Kelsen y Radbruch la obra de Pashukanis, ¿no? Ahora me referiré a ellas. En fin, Correas, pues es un camino distinto para entrar a la crítica marxista del derecho porque hace estas combinaciones, incluso luego le pone ahí a David Hume. Todo eso se entiende, ahorita no lo voy a explicar, pero todo eso tiene coherencia en el discurso del propio Correas. Pero lo más importante es que combina
la crítica de la economía política con la filosofía del lenguaje, específicamente pues la semiótica, ¿no? La sociosemiótica, como él decía, para estudiar, para llevar adelante la crítica de la ideología jurídica y del derecho moderno, ¿no? En palabras de Correas. Pero hay otras vías, ¿no? Otras vías que tienen que ver con una lectura directa de la obra de Marx que no pasa por las mediaciones ni de Lenin, que es realmente el autor que está detrás de Pashukanis, lo dijo Ariadna con mucha claridad, y qué bueno, porque a veces se entiende que quien habla por Marx en términos de teoría del derecho es Pashukanis, y yo tengo algunas dudas sobre eso. Más bien me parece que el autor que pesa más en Pashukanis es Lenin, y el contexto, y hay un contexto que lo dijo muy bien ella, de presión constante sobre las posiciones de Pashukanis que trascienden a sus teorías, ¿no? Y que lo van llevando a hacer pequeños cambios. Bueno, una lectura directa de Marx que no pasa por estas mediaciones, que tampoco pasa por las mediaciones que introducía, por ejemplo, tan complejas, que introducía Correas con Hume, con Kelsen, ¿no? Con la filosofía, con la semiótica, la filosofía del lenguaje que él recogía, sino que es una lectura directa de la obra de Marx, donde ahí es que encontramos el principio metodológico, pero también encontramos todo un desarrollo, ¿no? Yo aquí matizaría un poco el asunto de si en Marx encontramos una crítica del Estado, y no solo del Estado, sino también del derecho, ¿no? Claro, no lo vamos a encontrar a la manera en la que lo exigen, pues, autores convencionales como Bobbio, ¿no? Él dice, bueno, pues es que no encontramos un tratado como es El Capital, pero dirigido a la teoría política en Marx, entonces pues no lo hay, ¿no? Y lo mismo dice él en relación con el derecho. No, pues eso no lo vamos a encontrar. O sea, Marx no era un académico, ¿no? Es como cuando el día de hoy los del SNI exigen que se escriban bajo ciertas reglas que hacen válidas las publicaciones para obtener los puntitos que requieren para el reconocimiento, ¿no? Pues no, eso no lo vamos a encontrar en los grandes autores, eso no está, ¿no? Pero sí hay en Marx una crítica del Estado y una crítica del derecho que se puede reconstruir, ¿no? Si nosotros, hay una manera de leer esto, de encontrar esto, de leer El Capital para encontrar esto, porque El Capital no solamente es la crítica de la economía política, sino es la base, los elementos críticos de base para llevar adelante, los elementos básicos fundamentales para llevar adelante la crítica de la sociedad burguesa. Y en ese análisis fenomenológico que hace Marx de la mercancía como punto de partida hasta la constitución del mercado mundial y sus crisis, que es lo que tenemos hoy, por eso la vigencia de la obra de Marx, pues va apareciendo, van emergiendo también distintos actores sociales que constituyen pues, lo que es nuestra modernidad capitalista. Va emergiendo el Estado y también va emergiendo el derecho, ¿no? Porque el capitalismo va forjando un Estado y va forjando también un derecho. De ahí es que, por ejemplo, otra de las líneas de lectura de Pashukanis, que podríamos sumar a las que se refirió ya el doctor Napoleón, pues es precisamente lo que se conoce como la teoría derivacionista del Estado, ¿no? Que el día de hoy está regresando con mucha fuerza, retomando a Pashukanis, precisamente porque se entiende que lo que él hizo, pues fue una manera de derivar el fenómeno jurídico, pues de la propia fenomenología del capitalismo, ¿no? Desde una perspectiva crítica, que es la que retoma de Marx, ¿no? Entonces, bueno, está todo este planteamiento que me parece a mí que, pues le da vigencia, ¿no? A la obra de Pashukanis y también nos permite aclararnos a nosotros mismos hoy, pues cuáles son nuestros referentes y cuáles son los referentes, las herramientas que podemos tener para pensar de manera crítica el derecho moderno hoy, porque de eso es de lo que se trata cuando recordamos a Pashukanis, no de llevar adelante, pues, que esto también pasa, pues una consagración o una revisión dogmática, ¿no? Pues sí, de dogmatizar la obra del mismo Pashukanis, que esto pasa mucho, sino que más bien Pashukanis es un pretexto para poder fortalecer nuestro propio pensamiento crítico hoy, ¿no? Y bueno, yo a lo que quiero, y con esto termino, ya no voy a meterme en las críticas de Kors, pero sí me parece pues muy importante que valoremos la complejidad de la obra de Pashukanis y logremos conectarla pues con todas estas otras aristas y maneras de llevar adelante la crítica marxista del derecho en diálogo, y es un diálogo que es muy complicado, con la teoría jurídica convencional, porque lo que sí sucede
en esta tradición y entre quienes tratamos de llevarla adelante, pues es que pues hay muchas veces hay un encriptamiento, ¿no? Tanto de quienes hacen crítica jurídica como de quienes hacen esta teoría convencional del derecho, que tienen como sentido común, lo dijo muy bien Napoleón, pues el liberalismo, ¿no? Y es un liberalismo profundamente antidemocrático, como se deja ver hoy en los debates sobre el tema de la reforma judicial. Ahí están apareciendo todos los que se llenan la boca de democracia y ya cuando viene el momento de democratizar instituciones, pues no les gusta. Todo lo que hay debajo de todo eso, pues eso, el sentido común del liberalismo, que es un liberalismo, incluso dicen ellos, contramayoritario, ¿no? Y es un liberalismo, pues, antidemocrático profundamente. En fin, yo creo que estos autores y estas discusiones en torno a la obra de Pachucanis, pues, nos deben servir para pensar el presente, no solo del mundo, sino el presente mexicano. Yo creo que es muy útil y, pues, esa sería la invitación que yo haría a manera de cierre de mi intervención esta mañana. Muchas gracias a todas y todos. Sí, Gracias, Raimundo. Simón. Profesor Napoleón, todavía unos minutitos, ¿no? Y ahorita si quiere conversamos. Yo solo iba a decir un par de cosas y ya con eso, si quieren, doy paso a que podamos intercambiar, ¿no? Algunas ideas. Porque obviamente no soy experto en Pachucanis, pero sí quería yo tener este espacio para dejar, como han dicho ustedes, pues una marca, un algo que quedara para la historia, sobre todo porque me parecía que, ya lo han ustedes dicho, que no ha sido suficiente, ¿no? De hecho, es muy desconocido en general en México. No me atrevería a decir en América Latina, pero sí al menos en México, al grado que lo posteé en varios chats y en uno concretamente de pedagogía jurídica, una profesora decía, ¿quién es o qué es Pachucanis? ¿Qué es? Decía, ¿qué es? Imagínense, o sea, le dije, qué bueno que pregunta, profesora, porque voy a tener oportunidad de poner aquí en este chat algunas referencias de este importante autor y de su obra, ¿no? Y ya entonces puse ahí cosas y ya me agradeció, pero me llamó la atención, ¿no? O sea, que de verdad hay gente que no lo conozca. Yo lo conocí a través de Adolfo Sánchez Vázquez, de quien sí me reconozco lector muy cercano y que pues desde que tuve oportunidad de empezar a dar clases de filosofía del derecho en la UNAM, y con esto que Raimundo dice, filosofía del derecho de los juristas y filosofía del derecho de los filósofos, ¿no? Yo siempre tuve, Ariadna no me dejará mentir, esta cercanía, digamos, o esta necesidad de buscar fuera de la filosofía del derecho a la filosofía del derecho, que esto parece paradójico, pero bueno, así lo hemos venido haciendo. Así que me encontré rápido Pachucanis y pues sí, es un referente enorme, ¿no? Que está ahí alumbrando toda esa escena, y luego posteriormente encontrar a René Zabaleta Mercado, ¿no? Que vale la pena también hacer mención de él, a este sociólogo que de alguna manera funda Flaxo, ¿no? Y que Flaxo pues es algo importante en nuestro país, y que tiene estas referencias, como dijo también, han dicho ustedes, a esta parte metodológica que es importante rescatar, ¿no? Esto que a veces suena cliché, se banaliza, ¿no? Como la deconstrucción, pero que es importante, o sea, es importante a nivel metodológico asumir esta postura crítica, analéctica, no sé, es más que dialéctica, ¿no? Porque incluso se vuelve algo, un tipo de activismo, se vuelve algo de combate desde la academia, desde la cátedra, y que implica pensarlo desde lo dije hace rato, ¿no? Desde esta postura latinoamericana que es nuestro derecho, ¿no? O sea, igual y la regaremos o después nos arrepentiremos, pero al menos tenemos derecho a pensarlo así, ¿no? Desde ese contexto. Y creo que así fue que Pachucanis va influyendo metodológicamente también en la manera, en la perspectiva. Esa es la palabra que ahora usamos como generación, en la perspectiva en la que miramos las cosas, ¿no? Y por eso, bueno, pues ahí te vas ligando a otros autores
y autoras que van, el propio Mariátegui, creo que habría que también rescatarlo para el contexto mexicano y latinoamericano. Y esa era mi idea, un poco, pues sí, seguir denunciando que en algunos aspectos el derecho sigue siendo una herramienta de opresión, que el derecho sirve para generar esta desigualdad, que sirve, aunque les cueste mucho luego reconocerlo, para asesinar, ¿no? O para discriminar, y eso es tremendo, ¿no? Hace 100 años lo dijo Pachucanis, ¿no? Y hoy venimos como a retomarlo. Eso es lo que yo quería decir, ¿no? Que se quedara esto como un pretexto para empezar a discutir los temas que nos interesan, como el de la crítica jurídica, para rescatar autores como don Óscar Correas, para brindarle un sentido homenaje a Napoleón Conde Gagiola, que está aquí, ¿no? Y eso era todo. Doctor, me imagino que usted quiere hablar y después de escuchar a Napoleón Conde... No, porque Sí. te había comentado, había cambiado la reunión de 10 a 1 por de 9 a 10, 10 y cuarto, porque tengo una reunión aquí en el Instituto Politécnico Nacional y pues que quería pues pedirles permiso para retirarme. Claro. Agradezco mucho a Raimundo, lo que lo considero mi maestro, pese a la juventud que tiene, que le dobleteo la edad tranquilamente No, al contrario, doctor, usted es maestro. No diga eso. Pero quisiera comentar rápidamente Claro, adelante. algunas ideas, a ver si puedo. Bueno, en primer lugar, me gusta mucho este ambiente de pluralidad, porque al menos vacunan un poco, inmunizan, como diría Espósito y Agamben, mi dogmatismo, mi universalismo a veces que tengo a plantear pues la cercanía, no a una respuesta correcta de manera absoluta, pero sí que evite todo el relativismo equivocista de algunas concepciones. Estaba leyendo el texto de Althusser, de Luis Althusser, la entrevista que le hace Fernanda Navarro, donde plantea Althusser que hay que corregir la filosofía que maneja Marx, la filosofía del marxismo, y habría que recomendarle a Marx, dice Althusser, que se nutra del pensamiento de Martin Heidegger, de Federico Nietzsche, de Wittgenstein, que está bien. Yo creo que yo estudié mi doctorado en filosofía y lo terminé con todo y cédula, y estoy vinculado a la Facultad de Filosofía desde el 68, incluso desde antes, con Sánchez Vázquez sobre todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, Althusser plantea corregirle pues, la crítica total a Hegel, la crítica total a autores que son importantes y propone un seguimiento que va de Maquiavelo a Hobbes, a Spinoza, que son filósofos materialistas, por supuesto, pero incluye también ahí a Lévi-Strauss, el antropólogo estructuralista francés, tan importante que hay, que niega la palabra leyes y propone la palabra constancia, constante, eh, tomando como punto de partida el caso del incesto. Ante esta situación tan complicada de un pluralismo epistémico desordenado, según mi perspectiva, donde cabe todo, donde cabe Carl Schmitt, el decisionista y abogado de los nazis de los años 20, 30, donde cabe Kelsen, donde cabe Ferraioli, donde cabe el derecho natural, donde cabe el principialismo de Alexis, el argumentacionalismo de Atienza, que me parece muy bien, o sea, me parece muy bien, pero
si yo pienso que si no hay una línea mínimamente que nos permita orientarnos, entre comillas, entendiendo que no hay verdades absolutas, entendiendo que no hay una única respuesta correcta, si no hay caminos que algunos llevamos y que habría que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, yo estaba pensando en el Pachucanis y quisiera tener capacidad de síntesis, a ver si puedo, a estas alturas de la película. Pachucanis, algunos plantean que el Pachucanis que hay es leninista, no es marxista. Bueno, a otros plantean que el Pachucanis que hay es inferior a Kelsen. Algunos otros plantean que el Pachucanis que hay es un Pachucanis estalinista que le sirvió a la burocracia soviética para que Stalin se fundamentara o siguiera en el poder durante mucho tiempo. Es decir, creo que la historia es un proceso mucho más complejo y es necesario tener un componente histórico, un componente político, un componente subjetivo, que serían aspectos fundamentales para entender a Pachucanis, ¿no? Componente histórico, pertenece a la tradición de la lucha de clases, de los que han planteado la lucha de clases, cosa que no plantea Kelsen, cosa que no plantea Ferraioli, cosa que no plantean los bionaturalistas, cosas que no plantean muchos, incluso ídolos nuestros, el plantear la lucha de clases, ¿no? Eso reivindico yo al margen porque es algo que muchos, incluso marxistas, no aceptan, ¿no? Plantean que en lugar de lucha de clases se dé el colaboracionismo de clases. Un segundo momento sería el papel de la economía política para entender el derecho, que me parece fundamental, ¿no? Plantearlo de esa forma, ¿no? Cosa que la mayor parte de las teorías jurídicas no la aceptan. En un tercer momento estaría el papel de la metodología dialéctica, eso que ha sido tan criticado por Karl Korsch en su libro Marx filósofo y por Panekoek, el Lenin filósofo. Pues bueno, de acusar a Lenin de que no entendía a Bogdanov, de que no entendía a Benarius, y tratando de leer desde una perspectiva analítica, tipo Círculo de Viena, tipo Rudolf Carnap, tipo Moisés Schlick, tipo Popper, etcétera, etcétera, negándole la capacidad de escritura y de síntesis y de reflexión a Pachucanis y a Lenin, ¿no? En un cuarto lugar, ubicaría también la concepción materialista de la historia, que para muchos no la dijo Marx, la dijo Engels, y que para muchos no la dijo ni Marx ni Engels, sino Kautsky. Bueno, creo que Pachucanis maneja, al igual que Marx, una concepción materialista de la historia. En quinto lugar, el papel, trataré de acabar, ya casi acabo. El papel de la violencia revolucionaria, sin que eso implique que sea partidario, así militarista, ¿no? Pues no hay otra, es decir, la violencia revolucionaria, la revolución, los grandes movimientos, la Revolución Francesa de 1792 a 1794, la Revolución Alemana del 48, la Revolución implícita en la Comuna de París, donde tantos autores con los cuales me identifico, Blanqui, Luis Michel, Luis Russell, León Franchel, etcétera, etcétera, plantearon por primera vez la posibilidad de que el proletariado tomara el poder. Y igual sucedería con la Revolución de Octubre y la Revolución China, pese a las limitaciones y a los errores y a las deficiencias, pues me parece mucho más logrado que la experiencia liberal
de Locke a John Rawls, por mencionar a alguien, y mucho más válida, ¿no? Otro punto sería la cuestión de la dictadura del proletariado, eso que nos asusta a veces, como si la dictadura del capital que se impone y la dictadura del Estado burgués que se impone sería una cosa frágil, ¿no? Entonces creo que hay algunos puntos para tratar de cerrar esto y en el que habría que retomar cuestiones epistemológicas donde viéramos qué rescatamos y qué no rescatamos de algo. Si no se vuelve toda una mezcolanza, un helado de tutti, de frambuesa y de vainilla y de dulce de leche donde cabe todo, que puede ser válido, ¿no? Hay un libro de Gianni Vattimo que me encanta mucho que se llama Adiós a la verdad. Yo no planteo lo de una verdad absoluta que se tenga sobre Pachucanes, pero al menos un acercamiento a, a lo que Alain Badiou llama verdades, un poco metafísicamente hablando, Badiou le llama verdades eternas. Y las verdades eternas, que no son en el sentido de Dios o la teología, radica en la lucha de clases, la dialéctica, la dictadura del proletariado, el papel de la violencia en la historia, sobre todo en los tiempos actuales tan tremendos, ¿no?, que nos ha tocado vivir, la posibilidad de un pluralismo, la posibilidad, los que estudiamos, los que somos abogados y que estudiamos licenciatura, maestría, doctorado, por decir así, nos hemos acostumbrado a estar a la defensiva con nuestras posiciones pachuquinianas, ¿no? Ante la avalancha del positivismo y del posmodernismo, etcétera. Pero bueno, esa sería una reflexión que, pues no sé, podríamos quizá comentar, no lo mío, sino lo que dice la doctora Valdés y la maestra Raimundo sobre esto. Y les pido permiso para retirarme en unos 10 minutos y todo mi amor a ustedes otra vez. Gracias. Gracias, profesor. Sí, yo diría que abramos rápido los micrófonos a quien nos acompaña, que estuvo temprano y se conectó y todo. Entonces no sé quién quiera alzar su mano para decir algo. Carlos, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los ponentes, a la ponente. Doctor Napoleón, un gusto escucharlo y saludarlo. Pues muchísimas gracias. Yo quisiera preguntarles sobre la posibilidad de un derecho alternativo y, en todo caso, ¿qué características puede tener diferente a un derecho represivo y un derecho burgués enajenado? Gracias. Excelente pregunta, Carlos. Gracias. No sé si quieran alguien animarse. Yo tengo cosas que sí. A ver, Ariadna, vas. Bueno, primero habría que preguntarte qué entiendes por derecho alternativo y cuál sería la necesidad de eso, ¿no? Mi postura política sí es considerar que el Estado es un Estado burgués y que los intereses que se protegen son principalmente los intereses de la clase burguesa. Pero no podemos olvidar tampoco que, por lo menos en la actualidad, a través de las luchas, o sea, de la lucha, también el proletariado y los grupos minoritarios han obtenido ciertos derechos o ciertas pretensiones de igualdad, vamos a llamarle, ¿no? Porque mientras siga sin haber una redistribución de la riqueza real, pues, o sea, sí, qué bonito puedes votar y sí, qué padre te puedo escuchar y voy a hacer perspectiva de género, pero sigue sin tener dinero para poder ser independiente y autónoma y tomar ciertas decisiones, bueno, lo hace complicado. A mí me parece importante distinguir porque, bueno, o sea, Pachucanis al principio tiene la pretensión de decir que todo derecho es derecho burgués, es derecho que responde históricamente al capital, y eso es falso, porque derecho en el sentido más amplio hay siempre.
En el momento en el que dos personas se encuentran, se establecen reglas de convivencia. Y entonces podemos entender el derecho de la manera más compleja como un sistema jurídico como los tenemos ahora, o desde cuestiones tan sencillas como dos niños en el parque empiezan a jugar juntos y empiezan a establecer reglas. Y ponen las reglas de qué van a jugar y cómo se va a jugar y qué va a pasar si uno de ellos deja de... o sea, si están jugando una cosa y de repente alguien decide que ya se va a hacer otra cosa, entonces, bueno, hay resolución de conflictos. El asunto es que el derecho surge, entendido de la forma más amplia y más sencilla, el derecho surge cuando hay conflictos de intereses. Y eso es estructural y es inevitable. Entonces, un derecho alternativo me parece que es un poco caer en ciertas fantasías de pensar que podría ser diferente. O sea, puede tener cualquier contenido. Entonces, no necesito que estructuralmente sea diferente, sino tal vez entonces apelar a otras cuestiones y, vaya, más allá de que mi postura sea anarquista y esté a favor de la revolución armada, creo que la democracia es el mejor camino para ello, ¿no? Y entonces ese derecho y ese sistema podría reformarse, podría cambiar, podría tener cualquier contenido si hacemos uso de una herramienta política que no es jurídica, que es la democracia. Y ya. Gracias, Ariana. Veo que antes de dejarnos, Napoleón quiere decir algo, ¿no? ¿No? Yo estoy aprendiendo mucho de los comentarios de Ariana y de ustedes. Muchas gracias. Bueno, yo digo algo y Raimundo igual si quiere decir algo, ¿no? Carlos, gracias por la pregunta. Sí, es muy provocadora, ¿no? Porque, claro, nos lleva a la pregunta del millón, ¿qué cosa es el derecho, ¿no? Y quién formula ese derecho. Y si detrás de esta concepción está un Estado y el Estado tiene las características que nos enseñaron desde siempre, entonces pues la pregunta se complica mayormente, ¿no? Quizás si lo pusiéramos en temas, este era un debate que teníamos siempre durante el comité de doctorado de Ariadna, pero bueno, si quizá empezáramos a buscar otra gramática, ¿no? Quizá relacionada con organización social o con sociedad, ¿no? Que es por ahí por donde va lo de la democracia, ¿no? Incluso la idea de los demos, ¿no? O sea, qué significa lo popular, que por cierto era un tema de Pachucanis, ¿no? O sea, y que después retomó aquí en América Latina Zabaleta Mercado, ¿no? O sea, que incluso decía, ¿por qué no América Latina está toda unida, ¿no? En algo que fuera popular, popular era el término que él le gustaba, ¿no? Entonces, sí, lo alternativo como dialécticos, es decir, como no burgués, como no liberal, como no capitalista, ¿no? Termina siendo también, ¿no? una categoría utópica, no sé, que por eso no quiere decir que no pueda llegar a existir, pero también que se complican las cosas, ¿no? Pero quizá, como decían también los colegas, a partir de ese planteamiento, al menos metodológico, ir generando o algunas de estas, o sea, después de hacer la deconstrucción, de hacer la crítica, bueno, pues algunas propuestas que creo que es por donde va tu pregunta, ¿no? Eso es lo que tendríamos que empezar a discutir ahora, ¿no? Pero para eso, pues obviamente tendríamos que empezar a atrevernos, también lo dijo Napoleón, ¿no? A pensar las cosas de modo diferente, ¿no? Y eso es bastante desafiante, ¿no? Al menos por ahora, ¿no? Con las facultades de derecho que tenemos, con las escuelas de derecho y con las personas que las habitan, creo que es muy, muy difícil, ¿no? Casi imposible. Ray. Sí, gracias. Bueno, yo creo que, o sea, reflexionar eso, pues supone constatar un punto de partida, ¿no? Mire, yo creo que nosotros actualmente vivimos la dictadura del capital y le llamamos democracia bajo el manto ideológico del liberalismo, ¿no? Eh, y esa es la forma política que asume y el sentido común de la modernidad capitalista, ¿no? O sea, es desde ese punto de partida que habría que pensar esta idea de lo alternativo. Y luego, bueno, ya o sea, para entrar a eso, me parece que pues no sería
muy útil retomar algunas pues experiencias que han sucedido, ¿no? Miren, hay un debate muy interesante que está compilado en un libro que se llama El comunismo jurídico, un debate necesario, publicado por la UNAM, ¿no? Ahí en el CEICH. Es un libro que coordinó el doctor Correas junto con Carlos Rivera Lugo, que protagonizó el debate, pues enfrentándose a Luis Alegre Saunero, Carlos Fernández Liria, ¿no? Precisamente en un debate en torno a qué es lo que había que criticarle al derecho burgués. Lo burgués, ¿qué es lo que se critica al derecho moderno? El carácter burgués de ese derecho o el derecho por sí mismo, ¿no? La posición de Luis Alegre y de Fernández Liria era que lo que habría que criticar era el carácter burgués de ese derecho, ¿no? La posición de Rivera Lugo es que lo que hay que criticar es el derecho por sí mismo a favor de lo que él denomina, junto con autores como Carbonnier, ¿no? Jean Carbonnier, este sociólogo del derecho francés, y algunos sociólogos del derecho alemán, de la escuela libre, ¿no? Pues el no derecho, ¿no? Y otros, ¿no? O sea, filósofos contemporáneos, Badiou, Agamben, otros también han hablado de esto. Bueno, el mismo Negri, ¿no? Bueno, ese debate es muy interesante porque nos mete de lleno desde distintas coordenadas a hablar de la posibilidad de otro derecho, ¿no? O incluso, no solo de otro derecho, de otra normativa social que no sea derecho, ¿no? Para una sociedad postcapitalista. Y es un debate muy serio, yo recomiendo eso en la literatura contemporánea. Y claro, también esto aparece de alguna manera en las discusiones al interior de lo que es de lo que son las teorías de la justicia, ¿no? De lo que son las teorías de la justicia. Porque las teorías de la justicia, bueno, pues sí, Enrique Cáceres en Jurídicas dice que eso inicia con la publicación de la teoría de la justicia de Rawls, ¿no? En los 70. Yo creo que ese es un gran error y es un gran desconocimiento, porque si queremos ubicar el debate en el mundo moderno, pues tenemos que empezar leyendo la Philosophies des Rechts de Hegel, ¿no? De 1821, porque en la filosofía del derecho de Hegel, cuando ustedes llegan al apartado que tiene que ver con la sociedad civil, precisamente lo que él dice, bueno, miren, aquí hay un gran problema, y es que esta sociedad de la que estamos hablando y que aspira a la realización del espíritu como libertad, ¿no? Es una filosofía de la libertad, tiene un pequeño problema, que estas condiciones en las cuales sucede todo esto, el enfrentamiento y reconciliación de intereses, etcétera, pues sucede que genera una externalidad. Esa externalidad es la pobreza, genera pobres, ¿no? Y los genera en masa. Y esto puede poner en jaque el desarrollo de esta sociedad y la consecución de la libertad, ¿no? Eso lo pone Hegel ahí. ¿Y de qué se trata el libro? De resolver ese problema. Porque luego Hegel dice, no, entonces tiene que intervenir el Estado y hay que ver de qué manera compensamos. Y ahí empieza una nueva discusión pues del siglo XIX para acá sobre la distribución de la riqueza. Pero ojo, eso llega con nosotros en múltiples formas y en la obra de la teoría de la justicia de Rawls, pues se presenta nuevamente bajo este membrete del liberalismo igualitario en una onda él dice, cuando va a Europa en una conferencia famosa de él, dice, bueno, pues si me preguntan yo aquí qué sería, pues sería un socialdemócrata, ¿no? Bueno, ¿de qué se trata ser socialdemócrata o liberal igualitario, ¿no? Pues se trata también de insistir en ciertas políticas de redistribución de la riqueza, como casi siempre se trata en estas teorías de la justicia que conocemos tan a la mano en la filosofía política moderna y contemporánea, ¿no? Nada más que el asunto es que distribuyendo la riqueza y entendiendo la justicia en ese sentido, pues lo que pasa es que en el contexto de la modernidad capitalista, pues nunca vamos a terminar, porque esa distribución únicamente, primero es un enfoque únicamente distribucionista y que está pues en un nivel de profundidad que no es suficiente. ¿Por qué? Porque el problema está en la producción. Aquí el asunto es que la contradicción fundamental de la modernidad capitalista, que es contradicción entre la fuerza de trabajo y el capitalismo y la explotación de unos cuantos sobre las masas, ¿no? Desposeídas, esta dialéctica del amo y el esclavo, de la cual viene la explotación, ¿no? El dominio de clase, etcétera, etcétera, pues no termina con políticas distributivas,
porque la riqueza sí se sigue generando colectivamente, pero se sigue apropiando de manera particular, ¿no? Y luego ya hay políticas compensatorias que la distribuyen, pero no se termina con la contradicción fundamental de la modernidad capitalista. Por eso es que me parece que no termina de funcionar ese mecanismo que se presenta desde las teorías de la justicia de Hegel a Rawls, ¿no? Y luego todos los epígonos de Rawls que hoy pululan por todos lados. Pero es una manera también de entrar a pensar qué sería un derecho alternativo. Pues ese derecho alternativo es el mismo derecho de la modernidad capitalista, poniéndole parches y poniéndole dispositivos de compensación que no resuelven la contradicción fundamental, ¿no? Bueno, esa es una segunda aproximación. Yo creo que sería importante pues que nos acercáramos a los planteamientos que se han hecho en diferentes momentos durante el siglo XX, no solamente teóricos, sino ya prácticos. Por ejemplo, el uso alternativo del derecho en Italia, que luego contagia también a los españoles, ¿no? Y que después se traslada también a nuestro continente, sobre todo pues en Brasil, que es donde ha tenido un éxito pues muy, muy importante, ¿no? Aquí en México también hay jueces que se han declarado del uso alternativo del derecho. El mismo Ferrajoli era considerado un juez rojo y es quien lleva adelante la teorización del uso alternativo del derecho. Luego ya se compromete con Hobbes y se vuelve garantista y es así como lo conocemos, pero él empezó siendo comunista, ¿no? Luego ya pues terminó siendo esto que es, ¿no? Bueno, pero este derecho, este uso alternativo del derecho sí ha tenido fuerza en países de América Latina, real, efectiva, no teórica, porque hay jueces que lo defendieron, ¿no? Cómo llevar adelante interpretaciones que pudiesen favorecer los intereses de grupos desventajados, ¿no? O de los pobres o de los desposeídos, en fin. También está muy trabajado, pues lo que es propiamente este derecho alternativo, ¿no? Que tiene tres formas, esta del uso alternativo del derecho, el positivismo jurídico de combate y en sentido estricto lo que se conoce como pluralismo jurídico, ¿no? Pluralismo jurídico también está muy, muy desarrollado y es donde más se ha insistido y que más nos ha llegado a nosotros en México, la idea de que otro derecho es posible y para eso se toman como ejemplos algo que no siempre se llama derecho, ¿no? Y que algunos dicen que sí, otros dicen que no, como derecho propio, que son los sistemas normativos indígenas, ¿no? O luego toda esta otra producción social de normas que aparecen como derecho, pues que sucede en colectividades urbanas, ¿no? Como es el caso de lo que estudió Boaventura de Sousa Santos en su momento en Brasil, ¿no? En Río, si no me equivoco. Bueno, el pluralismo jurídico pues también habla mucho de formas alternativas de derecho, incluso formas alternativas al derecho, no del derecho, sino al derecho, ¿no? Y está pues la vertiente también de algunos autores del positivismo jurídico de combate, que también se entiende como una forma de derecho alternativo, ¿no? O sea, cómo utilizar los medios técnicos del derecho para afrontar las propias contradicciones del capitalismo, ¿no? A favor de condiciones revolucionarias. Bueno, eso también de alguna manera ha sucedido en México, quizá no con una orientación política tan clara, tan radical, pero bueno, sí ha sucedido también en otros países. Sería bueno volver a esa, pues a esa línea de trabajo, esas experiencias prácticas que han sucedido, ¿no? Yo lo que diría es que, ya mi punto de vista, es que si hay, a ver, un derecho alternativo al derecho burgués de la modernidad capitalista, pues solo podría ser un derecho de la sociedad alternativa a la sociedad burguesa. Que eso, pues yo creo que también la sociedad burguesa no es absoluta y pues no es algo que siempre haya existido y siempre vaya a existir. La sociedad burguesa con todas sus instituciones, el Estado de Derecho, el dispositivo de los derechos humanos, la manera liberal en la que se entiende la democracia, etcétera, etcétera, todo eso es finito. Y así como existe, así también va a perecer. Una forma de sociedad distinta a esa puede pasar porque se extinga eso de manera reflexiva o irreflexiva, por vías revolucionarias o no, pero una sociedad distinta, pues eso puede también suceder. Un derecho alternativo sería el derecho de una sociedad alternativa a la sociedad burguesa de la modernidad capitalista, y para eso, pues habría que trascender el capitalismo que tiene tomada la modernidad, ¿no? Es como yo entendería la pregunta que nos hacen, y bueno, pues un derecho así es un derecho que es muy complejo de pensar ahora, ¿no? Pero pues yo espero que pueda ser un derecho que no dependa, que no se defina por este carácter heterónomo que le atribuimos también de manera natural a las normas jurídicas, ni por este carácter coercitivo.
porque me parece que hay dos grandes problemas. Un derecho que se genera por un tercero y que se impone a la relación social, ese derecho es el Estado, lo tenemos muy naturalizado, y las relaciones sociales son las que tenemos todos los demás, ¿no? Y se nos impone una norma, eso es lo que identifican en derecho como heteronomía. Y luego el tema de la coercitividad es un derecho que, y tiene variaciones, pero es un derecho que se cumple, que se obedece, incluso dicen que es válido precisamente porque tiene el respaldo del uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza supuestamente legítima. Imagínense en qué sociedad estamos, que el derecho se tenga que obedecer porque ya estamos todos con la idea de la amenaza o la idea de que nos van a aplicar la fuerza si no cumplimos con las normas, cuando más bien de lo que se trataría es de generar colectivamente, de producir socialmente el derecho de una manera pues estrictamente autónoma, ¿no? Un poco en el planteamiento que hace Habermas, si quieren. Y por otro lado, pues un derecho con el cual el compromiso de la sociedad no sea por la amenaza o el uso efectivo de la fuerza, sino por la convicción de que la realización de la norma es también la realización de los individuos y de la propia colectividad, porque hay una identidad entre sujeto y objeto, que es en mucho el planteamiento que aparece en Hegel, precisamente en la filosofía del derecho, y que no es posible por la producción de pobreza del capitalismo, ¿no? Bueno, yo así es como me imaginaría una posible respuesta a lo que nos plantea Carlos. Gracias. Sí, Ariadna, adelante, y ahorita respondemos la pregunta, vela viendo en el chat, Raimundo, de Natalina Estamile, está en el chat. Sí, yo me quedé pensando ahorita que los escuché y seguimos hablando. Me parece que una cuestión indispensable a resolver o a no obviar es que si queremos un derecho alternativo al derecho burgués, entonces tenemos que hablar de una posibilidad económico-política diferente al capitalismo. Y eso implica preguntarnos cómo demonios acabamos con el capitalismo, ¿no? O sea, ¿cómo acabamos realmente con el capitalismo? No solamente cómo puede haber comunidades aisladas que de alguna manera viven fuera del capitalismo, pero que en realidad no viven, nadie vive fuera del capitalismo. Gerardo Ábalos Tenorio, que es un teórico de la UAM Xochimilco, responde a esta pregunta como que la única manera de acabar con el capitalismo sería que un científico de la sociedad civil, o sea, no alguien que trabaje para una universidad pública, tuviera armas de destrucción masiva y obligara a los estados y a los capitalistas a redistribuir la riqueza. Que no hay realmente ninguna forma en la que uno pueda acabar con el capitalismo, porque el capitalismo hace uso del Estado y el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Entonces, creo que desde ese lado, o sea, podemos teorizar mucho y podemos plantear un montón de opciones, pero no ser ingenuos y no creer que verdaderamente podemos acabar con el capitalismo. El capitalismo puede acabar con el Estado, que es un poco lo que está sucediendo, pero no se puede acabar con el capitalismo. Entonces, ahí, ¿no? Sería peligroso. Hay un teórico del derecho que trabaja las cuestiones trans en Estados Unidos que se llama Dean Spade, y él propone que todo movimiento social, toda teoría, toda organización, todo lo que vaya contra el sistema, digamos, tiene que considerar 3 aspectos para funcionar. Y si no, vaya, no avanza mucho, ¿no? El primero es la redistribución de la riqueza, el segundo es hablar sobre migración y el tercero sobre cárceles. Que si nosotros ignoramos en cualquier propuesta estos 3 aspectos, nuestra propuesta o nuestro movimiento no va a llegar muy lejos. Y me parece que es una cuestión súper importante y que entonces si vamos a hablar de cuestiones alternativas, de otras opciones, tenemos que pasar por aquí. Sobre la pregunta de Natalina, yo he visto últimamente que quienes escriben sobre cuestiones de constitucionalismo y democracia los confunden o los contraponen, ¿no? Y entonces se habla que hay una pelea entre constitucionalismo y democracia, y a mí me parece que ahí hay un error epistémico. El constitucionalismo es una cuestión jurídica, la democracia es una cuestión política, y entonces no tendrían por qué estar peleadas. La soberanía del pueblo me parece que es un tema que
vaya, es que no existe la soberanía del pueblo, ¿no? O sea, en tanto hay una representación y la democracia que tenemos es representativa, ¿dónde está la soberanía? Y yo preguntaría más bien, ¿cuál es el problema del populismo? O sea, el populismo es parte de la democracia, es parte de... Vaya, el asunto de la democracia, y aquí voy a citar a Kelsen, porque a mí sí, como bien dijo José Ramón, yo sí me considero kelseniana, sobre todo porque veo a Kelsen como alguien a quien le gusta el socialismo y alguien que le tira bastante más duro a la anarquía y a las cuestiones no ortodoxas y formalistas, ¿no? Como se le malentiende al pobrecillo Kelsen, pero la democracia está basada, y la democracia con Kelsen, del relativismo, o sea, decir, como no hay verdades absolutas y la moral cambia con el tiempo, entonces tenemos que hacer uso de la democracia, porque como todos somos un poco tontos, pues démonos chance a todos de participar con nuestras tonterías y vamos moviéndonos, ¿no? Entonces yo sí creo que la democracia es suficiente, la democracia no entendida solamente como esa democracia representativa, sino en el sentido más amplio, con todas sus manifestaciones que incluye el populismo, es el mejor camino para encontrar soluciones. Tienes toda la razón, Natalina, o sea, ¿para qué sirve? Yo creo que la diferencia sería, citando a Shakespeare, para dejar de sentirnos víctimas del destino, ¿no? Y juguetes del destino, y poder tener una postura y saber desde dónde estoy participando y desde, o sea, qué tanto puedo hacer. Sí. Yo diré una cosita, Natalina, yo creo que un poco en la misma línea de Ariadna, pero sí creo que el propio capitalismo puede terminar con sí mismo, ¿no? Y creo que lo está haciendo a partir del tema medioambiental. O sea, sí está habiendo una cuestión ahí, yo lo llamo derecho para el fin del mundo, ¿no? Los propios amos, ¿no?, del mundo, ¿no? Entiendes, Elon Musk, ya están preparando un plan B, ¿no? Para abandonar la Tierra, un poco como en Don't Look Up, ¿no? Y ayer leí una noticia de los búnkers que ya están haciendo los super mega millonarios, ¿no? Pues parece de ciencia ficción, pero es así, ¿no? Hay un constitucionalista muy famoso ahora aquí en México, un canadiense, que está justo proponiendo una constitución para Marte, ¿no? Entonces, quizá la esperanza es que realmente nos abandonen, que se vayan, que nos dejen, ¿no? Y ese derecho para el fin del mundo que los constitucionalistas están planteando como incluso el propio Ferrajoli, ¿no? Como global, ¿no? De capitalista, y así vertical, elitista, ¿no? Quizá haya una pequeña ventana o de oportunidad para que nos quedemos aquí, porque yo creo que no me voy a poder subir al cohete que va a dejar este mundo, para empezar a pensar de modo diferente las cosas, ¿no? Visto que ya es urgente, ¿no? O sea, una filosofía del derecho de emergencia, de urgencia, de necesidad, ¿no? Que eso nos despierte, ¿no? Porque yo decía en la otra intervención, veo difícil con este material humano que hoy tenemos, ¿no? Pero no imposible, ¿no? O sea, entonces, mi respuesta sería, en la esperanza de que el propio capitalismo se destruya o al menos se haga a un lado, ¿no? Y la desesperación, porque de hecho como categoría incluso filosófica, ahora que hablamos de la inteligencia emocional, la desesperación nos lleva entonces a plantear de manera estratégica y con mucha creatividad nuevos escenarios. Tendremos que empezar, decía yo, a construir una gramática distinta, ¿no? Una gramática distinta. Y ahí Pachucanis, me parece, sí sería fundamental, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, adelante. José Ramón. Sí, adelante, Raimundo. Sí, bueno, ya vi las preguntas, ¿no? Bueno, ya contesté también ahí lo del libro, precisé la referencia que nos pedía Natalina. Bueno, a ver, lo de la superación del capitalismo, ¿no? Pues yo creo que hay dos caminos. Uno, el que ya anunciaste tú, la destrucción del planeta, ¿no? Que es muy probable.
la destrucción del planeta y donde pues ya todos morimos, o la continuación, o no morimos y continúa esto, pero pues ellos actualizan la película esta de Elysius, ¿no? Y se van a vivir cómodamente a la luna, donde incluso pues no mueren y se curan con la máquina que tienen, y acá pues permanecen los robots como capataces en un mundo destruido, invivible, y los esclavos que quedan pues siguen siendo explotados, ¿no? Pero bueno, eso es una alternativa. La otra, pues no es más que la revolución, ¿no? O sea, ese es el otro camino. Con reformismo no se va a lograr, con derechos humanos no se va a lograr, con los procedimientos meramente de la democracia burguesa no se va a lograr, ¿no? O sea, todo eso forma parte del mundo del capital. O sea, trascender eso es o el fin del mundo o es la revolución, ¿no? Por un lado. Y luego, por otro, ahorita comentó algo muy interesante, yo no sabía, ¿no? Ariadna, hace tiempo que no lo leo y creo que es por esto, pero lo que dice Gerardo, pues es un pesimismo tremendo, ¿no? Y yo no sé hasta dónde proyecta su situación personal en este planteamiento. O sea, me parece muy negativo estar diciendo eso, y más que de una persona que se considera de izquierda, ¿no? Un pesimismo absoluto en donde pues no hay salida del capital, entonces, ¿qué hacemos, no? Me parece que eso es precisamente parte del aislamiento que suelen tener los académicos, ¿no? O sea, hay que estar participando en las luchas sociales donde la gente tiene mucha esperanza y donde hay mucho trabajo que hacer, porque solamente lo otro y situaciones pues muy obscuras que uno vive es que te pueden sumergir en ese pesimismo tremendo, ¿no? Yo la verdad no lo comparto, me parece incluso ya una posición francamente reaccionaria, el decir que no hay salida del mundo del capital, me parece muy negativo, ¿no? Yo eso no lo creo, me parece que las alternativas pues sí son tremendas, o se destruye el planeta por el propio capitalismo, o se genera una revolución, y es una revolución que no vendrá ahora. O sea, esos son procesos históricos, ¿no? Y son procesos históricos muy largos que seguramente a nosotros no nos tocará vivir, pero que podemos hacer mucho por fortalecer posiciones que nos lleven a que avancen pues en ese derrotero, ¿no? El otro punto que quería comentar es que bueno, sí, la verdad es que yo no creo que atender algunos de los problemas gravísimos que genera el capitalismo nos permitan superar el capitalismo, y puede ser que nos ayuden a tener un mejor mundo, pero es un mejor mundo dentro de los límites del capital, ¿no? Eso puede ser desde el distribucionismo, la atención de la migración y otros de los puntos que se han planteado, puede ser, pero eso no trasciende el capitalismo, ¿no? Son puntos importantes y batallas que hay que dar, y hay que darlas con las propias herramientas que ha ido generando el capitalismo y las luchas sociales, y son conquistas de las luchas sociales, como la misma democracia, los derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que dar esas batallas con esos instrumentos para sobrevivir y generar mejores condiciones, pero esas herramientas pues no son las que nos permiten ni pensar, ni generar un mundo, una modernidad distinta a la capitalista, ¿no? Y luego, bueno, esto de los aportes de Pachucanis. Y tenía también otro comentario, si me permiten. La relación entre el capitalismo y el Estado, ¿no? Pues es muy importante. Yo no creo que el capitalismo haya deshecho o haya atacado al Estado. Sí, la política económica neoliberal pues suponía ciertos movimientos en esta relación, pero así como disminuía algunas capacidades del Estado, fortalecía otras, ¿no? Eso no se nos puede, pues no se nos puede ir de vista. Pero en general, es que el capitalismo necesita del Estado. La formación misma de los Estados-nación, pues son nódulos que garantizan la constitución de mercados locales, nacionales, y que luego se van conectando en redes más amplias hasta constituir lo que es hoy el mercado mundial, ¿no? El Estado no es más que una forma transfigurada de capital social nacional, que es una condición necesaria para el desarrollo mismo del capitalismo. El capitalismo no va a destruir el Estado porque lo necesita, ¿no? Todas estas tesis de globalización y demás, pues eran maneras de introducir políticas e ideologías neoliberales, ¿no? Todas las tesis globalistas del día de hoy, pues son tesis sobre hegemonía mundial, pues de ciertos grupos económicos de poder, ¿no? Bajo Estados Unidos o bajo China. O sea, pero eso no desaparece el Estado, utiliza todas las herramientas del Estado, ¿no? Bueno, yo creo que sería muy interesante mezclando,
reconfigurando un poco el planteamiento, la pregunta de Natalina, ¿cómo pensar hoy críticamente el constitucionalismo y la democracia a partir de la obra de Pachucanis? El mismo Pachucanis tiene algunos textos sobre eso, ¿no? Y sí hay algunos intentos interesantes, particularmente los textos sobre fascismo, ¿no? De Pachucanis son interesantes para esto, y hay algunos otros intentos de autores que siguen la línea de Pachucanis para pensar el asunto de la democracia sobre todo, y en parte el constitucionalismo. Yo creo que estamos en un momento, sobre todo en nuestro país, pues en un momento muy especial para poder pensar estos conceptos desde coordenadas o perspectivas distintas a el sentido común del liberalismo que permea y que está debajo de la teoría del derecho y de la teoría política del mainstream, ¿no? Que se maneja comúnmente en nuestro ambiente. Yo creo que estamos en una gran oportunidad, tanto por cosas que hace y no hace y dice y medio dice los gobiernos de la Cuarta Transformación, como pues por los cambios reales en los que estamos atravesando nosotros ahora mismo, ¿no? Y por eso, pues aquello hace rato el tema de la reforma judicial, porque eso nos lleva a plantearnos realmente dónde estamos, ¿no? Y cómo es que entendemos las cosas y hacia dónde es que queremos ir. Todo esto, digo, ya no me meto a los detalles sobre el tema del populismo, pero pues detrás de eso, de algunas posiciones que hablan de esto, pues hay un gran, siempre pues en un tono despectivo, ¿no? Digamos, pues hay un gran desprecio por lo popular, por la plebe, por las masas, por el demos, ¿no? Hay un gran desprecio. Y fíjense, lo chistoso es que atacan el populismo con este sesgo, con este prejuicio detrás, y por el otro lado defienden las democracias constitucionales. A mí me parece completamente contradictorio, ¿no? Son planteamientos que solo se sostienen porque lo seguimos repitiendo en la academia, ¿no? Y porque en la opinión pública también hay una gran masa ya de esto y hay un sentido común que nos impele hacia allá, pero son cosas que habría que revisar, y yo creo que estamos en un momento muy especial en México para poderlo hacer, y bueno, pues se requiere gente comprometida para llevarlo adelante y mucho valor, porque en la academia es muy mal visto estar cuestionando esto y hay un acoso muy fuerte, y se los digo porque, bueno, pues ahí en la facultad yo estoy en un grupo que, híjoles, ¿no? Somos 300, no sé cuántos, bueno, 200 y tantos, y somos 10 locos defendiendo una cosa frente a todos los demás que son muy violentos, muy iracundos y bastante irracionales. Nada que ver con una democracia dialógica y estos rollos de los que hablan mucho, pues no, y de derechos humanos ni les cuento, ¿no? Bueno, pues gracias. ¿Les parece que cerremos a las 11 para igual, ¿no? Así condensar la grabación y todo. Entonces, va Sarianta y ya con eso vamos cerrando, ¿no? Gracias. Gracias. Yo, para variar, voy a hacer mi comentario. Estamos hablando de revolución, estamos a favor de la revolución. La revolución tendría que implicar armas, y las armas son del capital. Entonces, no seamos ingenuos. Si vamos a hacer una revolución, vamos a hacer uso de las armas, o sea, nos vamos a robar o vamos a comprar armas que tiene el Estado y que tiene el capital. Entonces, o sea, ¿qué tanto? Porque es Audre Lorde quien dice que las herramientas del amo no destruyen la casa del amo, y una. Y dos, aquí no hay guerrilleros, aquí somos académicos y trabajamos para el Estado en universidades públicas. Entonces, también nuestra postura súper revolucionaria y súper crítica sigue estando dentro del Estado, dentro de la academia. No estamos en las calles, no estamos en la guerrilla, no estamos destruyendo, estamos en la academia. Entonces, creo que también esa parte es importante porque podemos pensar y problematizar y decir y criticar, pero seguimos sentados en la academia y seguimos hablando desde la academia, para las universidades, no para el pueblo. Y entonces también, o sea, ¿qué tanto nuestro discurso, nuestra postura política en realidad es una postura cómoda y no una postura revolucionaria como nos gusta pensarlo? Ya. Bueno, pues sin duda, pues hacemos, como decía Raimundo, lo que podemos, desde donde podemos con lo que tenemos. Y yo creo que, bueno, fue un buen espacio para hacerlo, y veo y con gusto que se unió mucha más gente. Yo agradezco a nuestros ponentes el tiempo que se
que le dedicaron a esto, y a quien se conectó y quien preguntó. Por ahí quedó ahí por una cosita de Moisés. Pues creo que es evidente, ¿no? Porque no se enseñan estas cosas en las facultades de Derecho, pero vamos a ver si hacemos otro conversatorio aquí con Raimundo y Ariadna. Gracias, Natalina. ¿Querías decir algo? Vamos cerrando ya. Y Sí. quería simplemente agradecer por la oportunidad que me habéis dado para participar también a este conversatorio, y quería simplemente agradecer solamente esto. Gracias. No, gracias a ti por conectarte desde allá. Bueno, pues a la próxima estén pendientes de las actividades del Centro de Estudios Críticos para la Justicia y en singular de los participantes de este foro. Gracias, a la próxima. Cierro. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Saludos a todos, muchas Saludos. gracias. Gracias.